Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. En 2015, el hoy Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, IMEPLAN, estimó que la ciudad se extendía sobre 61.820 hectáreas de espacio construido, pero si se considera el espacio suburbano, con índice de edificación inferior a 50% por hectárea, y sus efectos directos sobre los espacios naturales, 100 metros a la redonda de esas islas urbanas, se alcanzaba una huella de ciudad de casi 100.000 hectáreas. La urbe de 2042, cuando Guadalajara llegue a 500 años de su fundación, podría crecer entre 38.000 y 40.000 hectáreas más, lo que teóricamente, si los ordenamientos se hacen bien, consolidaría la huella urbana fijada desde 2015, es decir, si se logra contener dentro del perímetro expandido y lleno de baldíos y claros. En la monografía Expansión Urbana, Análisis y Prospectiva 1970-2045, una de las primeras publicaciones del IMEPLAN, estudio liderado por su primer director, Alberto Orozco Ochoa, se advierte: la expansión urbana descontrolada hace más compleja la gestión integral del territorio, el desarrollo sostenible y la gobernabilidad de las ciudades. Una de las principales razones por las que las ciudades se expanden progresivamente es para atender su demanda demográfica. Esto es posible en muchos casos gracias a la flexibilidad en la forma como los asentamientos humanos de los distintos niveles socioeconómicos se han logrado ubicar a lo largo y ancho de las periferias de las ciudades durante décadas. Por ello, agrega, es indispensable consolidar instituciones capacitadas para conducir la planeación metropolitana, para recuperar la gobernabilidad, establecer un modelo de desarrollo sostenible y sentar las bases para una gestión integral del territorio, lo que se daría sobre 4 grandes consideraciones: ambientales, sobre la gestión del suelo, sobre la estructura metropolitana y sobre la gestión metropolitana. Destaca que en el ámbito intraurbano del área metropolitana de Guadalajara hay detrimentos de la calidad ambiental bien conocidos, en parte producidos por la pérdida de espacios abiertos y la emisión de contaminantes. Estos incluyen la disminución de superficie permeable que, en conjunto con la infraestructura insuficiente, provoca inundaciones, la emisión de contaminantes de fuentes móviles y fijas, así como la falta de sistemas naturales que filtran el aire y el cambio de patrones microclimáticos evidenciados en el aumento de temperatura por la concentración de concreto en la ciudad. La designación de espacios como parques, jardines e incluso baldíos tiene el potencial de generar dinámicas ecológicas más diversas dentro de la ciudad mediante el ofrecimiento de servicios que mitiguen algunos de los problemas mencionados. Parte del desafío de la ciudad lo reflejan estos datos. 3 millones de personas se trasladan todos los días al centro metropolitano desde la periferia de la ciudad. 11% de los habitantes del área metropolitana tienen acceso a servicios cotidianos dentro de los primeros 5 kilómetros en torno al centro de la ciudad. 41% de los moradores los obtienen en el rango de 5 a 10 kilómetros y el resto, 48%, va de 10 a más de 50 kilómetros. Edward Glaeser, en El triunfo de las ciudades, apunta: si una ciudad atrae a oleadas continuas de gente menos afortunada y la ayuda a triunfar antes de que se marche y atraiga nuevos emigrantes desfavorecidos, entonces está cumpliendo con éxito una de las funciones más importantes de la sociedad. Mario Silva Rodríguez, actual director del IMEPLAN, admite el carácter conflictivo del desarrollo metropolitano, pero es su naturaleza. Una sociedad abierta es presa del debate y lucha entre intereses diversos. Yo creo que hay que reconocer que la metrópoli es conflicto y que la existencia de los instrumentos técnicos ponen una mesa con reglas claras del juego, transparentes, para la gestión del conflicto y que no necesariamente va a haber consenso. Porque tan legítimo es que una asociación civil se ampare en el caso de un parque porque sienta afectados intereses específicos, como los de un vecino o vecina, como los de un transportista, como los de cualquier otra persona. Creo que más bien no estábamos acostumbrados en términos de la democracia a que el disenso buscara en las vías judiciales una salida. Sí. A veces no es tan claro el interés jurídico ni el interés público, porque no existe la información o porque el marco jurídico está limitado a interpretarlo de cierta manera.
Cuando yo estuve en el activismo, una de las cosas que descubrí con amargura con el paso del tiempo es que debía haber estudiado Derecho Administrativo más que otra cosa, porque muchos de los fallos de las instancias de justicia administrativa lo que revisan es si está bien integrado un expediente o no, no la calidad del análisis del impacto ambiental que estás presentando. Entonces, yo creo que lo positivo de ese conflicto es que obligue a que la judicialización de esas decisiones también se apegue a lo técnico, también se apegue a la parte de la transparencia y no solo a una interpretación literal de las leyes. Un crecimiento urbano problemático, pero insiste que se han fijado las bases y hay un camino ya tomado para que, por ejemplo, la red de transporte masivo por fin abarque la totalidad de la metrópolis. Está siendo crítico, sí, pero me parece que una vez que estén en operación las redes de transporte masivo y el mapa base en operación ya con la nueva cobertura, vamos a tener no es menor ampliar 28% la cobertura del transporte en la ciudad. No, es enorme. Estamos conectando zonas que hoy no tienen esa conectividad y a lo mejor para quien va al centro de Guadalajara y viene de Zapopan o de una parte muy urbana en Tonalá, pues no diga mucho, pero el que viene de más lejos, que le invierte pues, la mitad de su salario a moverse, claro que va a hacer una diferencia. Entonces, creo que eso en operación nos va a dar evidencias positivas y estamos hacia allá. Pero diversos observadores sostienen críticas severas al trabajo del organismo. Entre ellos, un experimentado investigador de la Universidad de Guadalajara, egresado en arquitectura, maestro y doctor en urbanismo, Román Munguía Guato, quien reconoce buenas intenciones, pero apunta a una indiferencia ante problemas muy graves, como la contaminación de la cuenca El Ahogado, al oriente de la ciudad. No hay acciones concretas, reales, en defensa de la ciudad, de su población. Voy a poner otro ejemplo de lo que implica un plan de ordenamiento territorial que tiene buenas intenciones, muy loables, sin duda, pero algo está pasando en la que hay una inacción, una indiferencia ante problemas muy graves, por ejemplo, de contaminación ambiental. Nosotros sabemos que se considera la zona, el área metropolitana con base a la conurbación, unos más, otros menos, de municipios, pero cuando se menciona dentro de los 9 municipios conurbados que dan origen a esta idea de área metropolitana, en el caso del Salto y Panacatlán, a ver, ¿por qué cuando se habla de un desarrollo urbano sustentable, el hecho de que no se ha tomado ninguna medida real, significativa, para frenar de una vez por todas la terrible contaminación de esta zona metropolitana al oriente de la ciudad, como es toda este crecimiento urbano de Salto y de Panacatlán, Claro. lo que esto implica. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Nuestra ciudad sigue teniendo una dinámica caótica con efectos muy perversos para la mayoría de la población. Urge a fortalecer el papel del IMEPLAN para que garantice que la planeación metropolitana será respetada. El urbanista Salvador Dueñas también apunta hacia lo que considera un error, que no se hayan rediseñado las estructuras municipales, el interés más afectado por los objetivos del IMEPLAN de construir un ámbito metropolitano. Creo que debe de entenderse desde una perspectiva más amplia, que tiene que ver con una causa de origen, que es la falta de fortaleza, de capacidad, de eficiencia y suficiencia de los gobiernos en general en México, pero principalmente los gobiernos municipales. En nuestro país tenemos gobiernos débiles y de esa debilidad creo que el eslabón más débil es el gobierno municipal. El trabajo de fondo que se requiere en ese sentido pues tiene que ver con el fortalecimiento de los propios gobiernos locales. Y el fortalecimiento no inicia con la implementación de programas o proyectos directamente, sino con fortalecer su estructura organizacional.
Es por eso que de origen la propuesta de la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco de 2011 contempla la constitución de una serie de instancias de coordinación metropolitana que incluyen al IMEPLAN, señalando que pues es necesaria la coordinación de los pares metropolitanos, de los municipios que conforman el área metropolitana, sobre todo en materias de interés público. ¿Qué materias de interés público? Pues la planeación del desarrollo sustentable, que es a la única que se enfocó el IMEPLAN, pero también de infraestructura y principalmente en el ámbito de las funciones y prestación de servicios públicos municipales que le competen a los ayuntamientos. Es decir, antes de pretender coordinarse en la implementación de planes o programas directamente, de ponerlos en marcha, pues es necesario replanear, replantear, reorganizar, rediseñar institucionalmente a los gobiernos municipales, que débiles como son y además dispersos, ausentes, distantes uno de otro en cuestión de organización, pues funcionan menos, funcionan peor. Dicho en otras palabras, el IMEPLAN fue concebido como un instituto de planeación institucional, no de planeación urbana. Ahí es donde se tergiversa el concepto y se caen los errores actuales. Ahora bien, si el IMEPLAN nace a partir de una interpretación errónea de lo que la ley señalaba y se le da este enfoque de planeación urbana, de director de la planeación urbana metropolitana, pues lo menos que se esperaría es que esta interpretación errónea fuese ejecutada cuando menos de manera correcta. Y penosamente ni siquiera esto ha sido así. De aquel documento de cierto valor que habrá que reconocérsele al POTMET, que es producto de este IMEPLAN, donde nos hablaba de las fallas de la ciudad de Guadalajara y lo englobaban en las 4D, una ciudad dispersa, distante, desigual, desconectada, y que se proponía que se generara una ciudad 3C más E, o sea, 3C refiriéndose a que fuera compacta, cercana, conectada, y la E de equitativa. Pues la verdad es que no ha sido así, no se ha logrado, no se ha llegado a ello, y en buena medida este problema pues es achacable totalmente al IMEPLAN como instancia de coordinación metropolitana y obviamente cada parte que le corresponde a los municipios que conforman esta. El periodista argentino Andrés Oppenheimer señala que el caos es la música de la democracia. Entonces, Guadalajara es una ciudad democrática que deberá sacudirse el control de sus poderes fácticos que la han hecho crecer muy mal por medio siglo. Los 4 objetivos del IMEPLAN. El nuevo ordenamiento de la ciudad busca alcanzar un desarrollo metropolitano sobre 4 ejes. Ciudad conectada. En la ciudad existe un modelo de desarrollo orientado al transporte que integra los sistemas de transporte masivo, donde se promueve la movilidad no motorizada y la intermodalidad. Así se permite el desplazamiento a distintos puntos de la ciudad de manera eficaz. Ciudad cercana. El ciudadano está en el centro del diseño de la ciudad. Todos pueden acceder a servicios, trabajo, equipamiento y esparcimiento dentro de distancias adecuadas y seguras. Ciudad equitativa. Todos tienen acceso a las mismas oportunidades en la ciudad. Se proporciona el espacio para disfrutarla de manera libre y segura, así como participar activamente en la construcción de los reglamentos y programas. Ciudad compacta.
Una ciudad que tiene espacios próximos conectados de manera estratégica, con diversidad de usos que permite enfrentar la expansión excesiva de la ciudad mediante perímetros de crecimiento. El director del IMEPLAN, Mario Silva Rodríguez, defiende la utilidad del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, POTMET. Casos como el Cerro del Tajo, el Bajío o la termoeléctrica de Juanacatlán lo demuestran. El POTMET, mejorable como puede ser, ha sido útil. Y no solamente nos hemos esperado a que concluya la planeación urbana, planes parciales, programas de desarrollo urbano en los municipios, sino que existiendo tiene ya en sí una fuerza y una obligatoriedad de aplicación de los valores y usos de suelo que están establecidos ahí. Y estos dos decretos son prueba de ello y el caso del Cerro del Tajo es prueba de ello. Lo que sí también hay que decir es que el IMEPLAN no es el tribunal administrativo, porque de pronto también ha habido muchos reclamos sociales en términos de decir es que el IMEPLAN tiene que detener. O sea, el IMEPLAN tiene que generar los mecanismos para que eso no pase y en eso es en lo que hemos estado trabajando. Si no son ejecutivos ustedes. Ni de impartición de justicia urbana ni administrativa, coincidiendo con los planteamientos que se hacen. O sea, claro que yo Pero, por ejemplo, la eso. omisión del POTMET en una determinación de un gobierno municipal o de los propios órganos de justicia sería un elemento jurídicamente sólido para combatir una resolución. Así es, y yo creo que aquí vale la pena revisar cuál ha sido el posicionamiento del gobernador y los alcaldes y las alcaldesas con el POTMET, el reconocimiento de la obligatoriedad del instrumento. Si tú revisas el posicionamiento del gobernador Alfaro con el caso del Bajío y de la termoeléctrica, del alcalde Lemus, del alcalde del Toro, de la alcaldesa Adriana Cortés en el caso de Juanacatlán, de la alcaldesa María Elena Limón con el tema del Cerro del Cuatro, hay una alineación al POTMET. ¿Por qué razón? Porque sus plenos de ayuntamiento lo aprobaron así. No le incumplen al IMEPLAN, se incumplen a sí mismos cuando existiera un incumplimiento y no ha habido. Ha habido una alineación total que a mí me parece que a 6 años de evaluar el mecanismo metropolitano, ese es un avance importante. Los municipios en México se niegan a perder soberanía. En el caso de nosotros han ido cediendo competencias, han ido cediendo soberanía. No ha ocurrido de la noche a la mañana, no podemos hablar de un cuarto nivel de gobierno, pero ahí están los resultados. Oye, ¿que falta más? Sí, pero nomás hay que partir del reconocimiento de porque que... jurídicamente no son soberanos, son autónomos en todo caso. Así es. Y del reconocimiento de que el último instrumento, que no era obligatorio como el POTMET, fue el programa de zona conurbada que se elaboró en el 82, hasta que el POTMET se aprueba finalmente en el último pleno en 2016. Sí, porque a fines de los 90 se hizo una actualización del plan de zona conurbada y lo votaron. Pero ese plan no tenía esta obligatoriedad constitucional, ¿no? Entonces, o el caso, estamos hablando del POTMET, hablemos de otros acuerdos metropolitanos que no son sencillos. El tema de la restricción de horario de transporte de carga. Lo que el Congreso definió es que el IMEPLAN emitía los lineamientos técnicos, pero la Junta de Coordinación Metropolitana era la que decidía validar estos lineamientos. Entonces, por primera vez estamos reconociendo, y esto nos abre un debate con la Federación, que la metrópoli, para bien o para mal, que luego ahí hay un tema con la Federación porque ellos anexan a Acatlán de Juárez, ¿no? Pero que la metrópoli jurídicamente es este territorio y entonces no le puedes dar tratamiento de carretera a algo que ya está dentro del área metropolitana, sea carretera o no sea carretera. Hay algunos casos que son muy evidentes y otros casos donde te genera un conflicto, como las casetas de cobro en Tonalá, o el tema del transporte de carga o del transporte foráneo de pasajeros que cobra 17 pesos para ir a una distancia de 2 kilómetros. Entonces, que ahí ni siquiera la tarifa metropolitana les ha alcanzado. Por eso, haber aprobado los lineamientos y que la medida entre en vigor, pues es un paso gigantesco hacia la consolidación de la metrópoli, no de su infraestructura, sino de entenderse metropolitanos en el territorio. Y ahí están los resultados. Hay resistencias, pero yo creo que también ese es un avance importante.
Destaca que la Junta de Coordinación Metropolitana toma decisiones por unanimidad y tiene diversidad política. La diplomacia metropolitana tiene riesgos porque un voto basta para paralizar los acuerdos. No hay que negar que ha habido una tormenta perfecta. Tenemos una alineación también política. Tenemos alcaldes prácticamente del mismo partido, por lo menos los más importantes, y tenemos un gobernador que en su momento fue parte también de la integración del IMEPLAN. Y la política también es dinámica en este país. La pregunta es si la consolidación del IMEPLAN es tal que no haya una tentación que de repente lleguen otros integrantes de la Junta Metropolitana y digan vamos a echar para atrás muchas cosas. O sea, que esa es siempre la pregunta que hacemos. Hay avances que evidentemente se consolidan y que difícilmente pudieran echarse para atrás, porque creo que sobre todo hay un beneficio público ante ello, ¿no? Los decretos que hemos estado hablando son un caso, la medida de transporte de carga es otro, aumentar la cobertura del transporte público fue una petición unánime de todos los alcaldes, y hay que recordar que la conformación de la Junta de Coordinación Metropolitana tiene diferencias de partidos políticos y que la Junta toma decisiones por unanimidad y que en la Junta está sentada el gobierno federal, que es de un partido, de los 9 municipios, 8 son de un partido y 1 es de otro partido, el gobierno del estado coincide con 8 de los municipios y el Consejo Ciudadano Metropolitano también tiene voz y voto. Entonces, creo que este tema de la unicidad y que sea solamente un partido político puede ayudar o puede no ayudar. Ahí es donde entra en operación algo que nosotros le llamamos la diplomacia metropolitana, entender que el IMEPLAN es un mecanismo de coordinación y colaboración y trabajo. El IMEPLAN tiene que volverse útil para los municipios, gestionándoles recursos, dando información, haciendo estudios específicos que se necesitan, y eso es en lo que nos hemos volcado. Si tú revisas el presupuesto de los proyectos de IMEPLAN, están para la generación de información para los municipios en su mayoría. Hay una cercanía con el gobierno del estado, pero también con la administración anterior hubo colaboración, tal vez menos visible, pero menos. Yo llegué con la administración estatal anterior, entonces a mí no se me olvida que mis 10 jefes son el gobernador y las 9 alcaldesas y alcaldes, por igual. Y eso es algo que quien está en el IMEPLAN lo tiene que entender. Y por el otro lado, que los mecanismos de decisión busquen que sean unánimes o por unanimidad la votación, pues también implica un trabajo muy arduo antes de cada junta de coordinación, porque nada que no tenga ese consenso se sube. Sí, porque digo, en un contexto de conflicto político, con un solo voto echas y abajo. Es la realidad que tenemos ahorita. Ese es un riesgo, ¿sí? ¿no? Hay de los 11 votos de la junta de coordinación, porque se agrega el Consejo Ciudadano, pues 3 no están alineados a un partido político, no son del mismo partido político. Y tampoco, y entre los mismos presidentes. Yo creo que este tema de si son del mismo partido o no, entiendo el interés político que genera, pero cada municipio también tiene una agenda específica y unas prioridades que hay que conciliar, independientemente del partido político. Lo que sucede es que en México la institucionalidad suele fracasar cuando se atraviesan los intereses político-partidistas. Sí. Si esto se logra superar, quiere decir que ya maduramos mucho, por lo menos en la zona metropolitana, ¿no? Sí, aunque sí también hay que reconocer que este es un trabajo que todo el tiempo hay que estar cuidando y que las instancias técnicas hay que darles ese carácter. Y por otro lado, en el caso del área metropolitana de Guadalajara, no perder de vista que la metrópoli se integra de 6 mecanismos. El IMEPLAN es uno solo de ellos. Entre los 6 mecanismos están las agencias metropolitanas, las mesas de gestión metropolitana, el Consejo Ciudadano Metropolitano, la Junta de Coordinación Metropolitana, el IMEPLAN y el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano. El otro es la Junta de Coordinación Metropolitana, que es la máxima que toma decisiones. El otro es el Consejo Ciudadano Metropolitano, que se integra por 2 habitantes que escogen los cabildos de los municipios metropolitanos. Otros son las agencias metropolitanas, que tienen un carácter de administración de servicios públicos. Otro es las mesas de gestión metropolitana, donde participan los funcionarios municipales y estatales, que es la caja de resonancia donde se validan las decisiones que se le sube a la Junta de Coordinación. O sea, cuando se vota la norma técnica de infraestructura de telecomunicaciones, que eso viene en breve, o la de gas natural, que también viene en breve,
es porque ya se votó en las mesas, en la mesa de medio ambiente, en la mesa de protección civil, en la mesa de ordenamiento del territorio, y venimos de un largo proceso de debate donde los municipios, y ahí es donde vienen las verdaderas discusiones y donde las diferencias afloran. Un municipio puede decir, oye, yo no estoy de acuerdo con eliminar este trámite, o yo pido que se añada este otro criterio. Y ya cuando lo subimos a la Junta de Coordinación es porque pasó por ese filtro. Y finalmente el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano, que es una nueva figura que se convoca ex profeso para llevar a consulta pública los instrumentos de planeación. Como todavía no hemos tenido ese proceso, este consejo todavía no se integra. Cuando el POTMET se lleve a consulta o el PDM se lleve a consulta, pues tendrán que tener esta integración, que eso lo prevé la Ley General de Asentamientos Humanos. Al contrario, nosotros hemos duplicado la participación ciudadana porque tenemos 2 instancias de participación, el Consejo Ciudadano y el Consejo Consultivo, y el ciudadano tiene además voz y voto en la Junta de Coordinación Metropolitana. Por eso yo siempre he hecho mucho énfasis en que los reclamos que hacíamos desde la Asamblea por la Gobernanza en el 2011-2010 no tienen relación ni son exactamente la situación social del 2020, porque en ese momento no existía el Consejo Ciudadano Metropolitano, hoy ya existe. Y le tenemos que dar su lugar como la instancia social de la coordinación, porque si no, estamos desconociendo que tienen voz y voto y que sus recomendaciones son obligatorias para el IMEPLAN. Yo creo que hay una gran área de oportunidad que muchas organizaciones pueden aprovechar y son los municipios quienes deciden, a través de una convocatoria y un sorteo, quién los representa ante el Consejo Ciudadano Metropolitano. Mario Silva respalda la existencia del Consejo Ciudadano Metropolitano y pide que las organizaciones se apropien de los procesos de representación, pues tiene un virtual derecho a veto y hace recomendaciones que son obligatorias. Marco, ese es quizás, por lo menos en la opinión pública, una debilidad en el sentido de que hay muchas organizaciones ciudadanas viejas que siempre han sido críticas de esos procesos y que no se sienten ni reflejadas ni representadas y que siguen siendo muy combativas no en particular con el IMEPLAN, en general con todo este sistema nuevo que se ha generado en torno a... Yo pienso que hay que darle la oportunidad a que el Consejo Ciudadano Metropolitano se convierta en ese mecanismo de representación social. Es independiente, es autónomo y, como digo, tienen voz y voto en la Junta de Coordinación. Entonces, que este consejo puede, bajo la lógica que está en la ley, que te explicaba de la unanimidad que debe haber en las decisiones de la Junta, esta administración del IMEPLAN está comprometida con esa parte de la participación ciudadana y nosotros somos los que propusimos que tengan voz y voto. Y ahí está la voz y el voto del Consejo. Y nosotros también somos quienes propusimos que el Consejo tuviera recomendaciones obligatorias para el Instituto. Ahí está, ya viene la primera recomendación con una metodología que el Consejo Ciudadano elaboró. A mí me parece una falta de respeto no darle su lugar al Consejo Ciudadano. Entiendo que puede haber crítica, pero pues se ha renovado en mi periodo como director en una ocasión el Consejo Ciudadano Metropolitano y algunos municipios han tenido bajas de consejeros y han emitido una nueva convocatoria y yo creo que ahí es donde deben de participar las organizaciones. Por ejemplo, tenemos poquísima participación de mujeres y hay muchos nuevos colectivos que están trabajando el tema de género en la ciudad que creo que deben de participar porque no es una participación como un consejo consultivo que si le quieren hacer caso o no. Viniendo yo de la experiencia del activismo y del Observatorio de Movilidad, me queda claro cuál es el rol que deben de tener estos espacios y ahí están. O sea, no es cosa menor que tengan un asiento igual que un alcalde o igual que un gobernador en la Junta de Coordinación Metropolitana. No es un señalamiento a ti como persona, yo te conozco, no es el caso, pero esta administración políticamente tiene un problema serio con el disenso. Entonces de repente hay grupos que levantan la voz y se levanta la voz desde el otro lado. Entonces de repente como que eso políticamente genera dificultad para que ellos tengan la confianza de decir, ese espacio lo tomo porque es espacio mío. Y creo que hay que darle un voto de confianza a los mecanismos, porque, por ejemplo, de la agenda de organizaciones en concreto, o vecinos de Puerta Sur y la asociación que estaba trabajando el tema del bosque, ahí están 2 resultados tangibles de esa agenda: restricción de transporte de carga y decreto del Cerro del Tajo.
asociaciones como Un Salto de Vida, que yo los conozco de muchos años, además pues yo estando en el colectivo ecologista Jalisco coincidimos en muchos momentos en la agenda, el rechazo a la termoeléctrica de Juanacatlán, ahí está el tema del rechazo a la termoeléctrica de Juanacatlán, la oposición que ha existido por muchos colectivos y organizaciones a la urbanización de la zona del Bajío, ahí está el decreto de la zona del Bajío. Creo que al final del día, con disenso, pero las agendas ahí están y muchos que venimos del activismo no nos hemos olvidado de cuáles son las causas que nos han llevado a donde hemos estado. Se amplían las responsabilidades y evidentemente creo que hay que darle cabida a muchas otras situaciones, que es lo que en particular yo he estado haciendo en el caso del IMEPLAN. La agenda de los colectivos del tema de movilidad, ahí está el aumento del presupuesto del sistema de bicicleta pública, el aumento de cobertura del transporte público, la tarifa social, que ahora viene el estudio que vamos a hacer con el Reino Unido para por primera vez tener una política que establezca subsidios y transbordos con una base de información. Yo creo que por el contrario, las agendas están porque muchos funcionarios que estamos en distintos niveles de gobierno, bueno, el caso metropolitano es de concurrencia, no somos nivel de gobierno, somos, como te decía, un unicornio institucional, sí. Pero ahí estamos impulsando esas agendas. Entonces yo creo que al contrario, podemos aumentar el diálogo, la colaboración y entender que cuando trabajan con el ámbito metropolitano es trabajar con los 9 municipios, el gobierno del estado y la federación y las 5 instancias de coordinación adicionales al IMEPLAN. Y yo creo que la agenda ahí está abierta, ¿no? Entiendo esa parte de la crítica, comparto algunos planteamientos que nos hacen sobre temas en los que podemos mejorar, pero yo creo que sí hemos dado pasos importantes para ampliar la participación. Y también sé que si alguien no quiere participar por la vía institucionalizada, pues tampoco están obligados a hacerlo. Hay grupos sociales y económicos con diversas causas y objetivos que se oponen al cambio que representan IMEPLAN y los instrumentos de planeación. Silva Rodríguez reconoce que la vía judicial es natural para afrontar los disensos. Yo creo que muchos sectores, tanto el sector inmobiliario como asociaciones civiles que han estado con esta agenda, coinciden en la necesidad de acabar con la corrupción urbana. Y lo que yo he dicho es, ¿por qué no hacemos un planteamiento de cuáles son esas reformas en materia de combate a la corrupción urbana que son anteriores al tema de los instrumentos de planeación? Porque podemos tener el instrumento perfecto, pero si tenemos personas que en lo particular, en lo individual, se prestan a situaciones de extorsión, abogados o litigantes que propician corrupción, funcionarios que estén en esa misma dinámica y empresarios o empresarias que también lo estén fomentando, pues el instrumento, por muy técnico que sea, muy perfecto, no va a funcionar. A ver, ¿quién te está extorsionando? Desarrollador, tú estás diciendo que alguien te está extorsionando. ¿Quién? Están señalando que hay un funcionario. ¿Cuál funcionario? ¿Cómo abatimos la corrupción? Por eso cuando, por ejemplo, nos tocó plantear lo de visor urbano en Guadalajara, esa era la lógica. Que un trámite de la obtención de una licencia, un permiso de construcción, no pasara por esta posible cadena subjetiva de manos que revisan una carpeta y con una interpretación, pues, que a quién le consta que fue técnica, ¿no? Y es difícil, pero ahí está el visor urbano. Yo no digo que estamos en el punto ideal, estamos haciendo un esfuerzo importante, pero estos conflictos son el reflejo de esas realidades y no están de un solo lado. O sea, yo sí creo que ahí están en varios lados, y también a mí me parece que todas las personas tienen el legítimo derecho de defenderse, de defender lo que piensan, que si la ley les da la razón. Me toca ver aquí en IMEPLAN muchos casos. Reitero, el caso del transporte de carga es el que más me llama la atención, o el de rutas de transporte público, que también mucha gente se amparó o buscó amparos con el tema del mapa base, argumentando que se estaban lesionando sus intereses porque una ruta se iba a ampliar. O sea, fíjate, algo que es necesario, noble y positivo. Colonias donde hay gente que tiene que pararse desde las 4 de la mañana a esperar un camión o un mototaxi o cualquier otro servicio porque no tiene una cobertura suficiente. Y había vecinos y vecinas que se amparaban. Me ha hablado gente a mí aquí en IMEPLAN que me dice, oye, están por poner una parada de camión en López Mateos, en la avenida Terranova, y me da pavor. No quiero que haya una parada de camión ahí porque, como enfrente de mi casa, pues vives en una ciudad. O sea, es un servicio público. ¿Por qué la gente que espera camión tenemos que moverle la parada de camión? Porque tú, en tu interés
personal sientes que hay una afectación. Es una realidad. Entonces, si desde ese nivel se manifiesta, imaginemos ahora cuando hablamos de espacios públicos, áreas verdes, es normal. Yo no lo veo como algo que nos tendría que preocupar. El conflicto en estos asuntos es inherente. La diferencia es, ¿tenemos información que permita clarificar el conflicto o no? En algunos temas estamos teniendo más. En otros nos falta información. Agua es uno de ellos. En agua necesitamos generar más información y estamos trabajando en esa parte. Hay quejas contra la densificación por falta de cajones de estacionamiento, inseguridad, agua y drenaje y áreas verdes. Falta llegar al punto de equilibrio en el debate, admite. Lo cierto es que sería absurdo volver a apostar por la dispersión. Una clásica queja hablando de un habitante de colonia tradicional, céntrica, Providencia, moderna, Chapultepec, es... esos son los ayuntamientos, evidentemente, permiten torres, pero no tenemos más cajones de estacionamiento o no lo suficientes, tenemos un incremento de la inseguridad, tenemos un problema de agua, tenemos un problema de drenaje y de repente como que los elementos de la decisión no están muy claros. Sí, y tenemos... El área verde también, sí. O sea, la densidad aumenta, pero las áreas verdes uno sigue viendo las mismas. Y tenemos el caso contrario a eso, que es el fraccionamiento disperso, que tiene mototaxi, que no le llega agua, que no tiene seguridad, porque justamente administrar servicios públicos en un territorio disperso es más caro que en zonas donde lo tienes concentrado. No hemos llegado al punto de equilibrio con el debate de la verticalidad. Es necesaria y ciertamente hay que trabajar más para la colocación de vivienda de interés social vertical. De interés social me refiero a que te alcance con un préstamo del Infonavit, casándote incluso, porque a veces lo que te puede dar el Infonavit en lo individual pues son 800,000 pesos. Sí, casamiento por interés. No estoy promoviendo aquí que toda la gente se case, pero es una realidad y estas situaciones todavía falta reflejarlas con mayor definición en el territorio. A mí me tocó dictaminar el municipio de Guadalajara vivienda vertical de interés social entre 550,000 y 800,000 pesos en la zona de Tetlán, en la zona centro, que no tenían cajones de estacionamiento. Porque esa era la única forma para que el suelo sea un poco más barato y permitas tener X número de unidades de vivienda que vuelvan accesible económicamente esos edificios. No son la mayoría, porque cuando comento esto siempre me dicen, pues sí, pero las torres que se ven son de X precio. Sí, pero tampoco podemos decir que no hay nada o no hubo nada. Tenemos que trabajar con el Infonavit y con el gobierno federal en cambiar las reglas del juego para la colocación de esos recursos en zonas intraurbanas. Tenemos que cambiar las reglas del juego para que el sector inmobiliario entienda, comprenda y atienda que este tipo de vivienda es necesaria en estos espacios, porque lo que sí sabemos, o sea, de lo que sí hay evidencia científica, es que el modelo de dispersión reproduce la desigualdad. No, de hecho, se agrava muchísimo, se hace más costosa la ciudad. Y te genera, digamos, impuestos sociales de castigo. Como ya vives en el suburbio extrarradio, pues si te toca salir en mototaxi, pues es tu bronca casi porque quisiste vivir ahí. No, a ver, se trata de una política de vivienda entre el año 2000 y el año 2010 que intensificó la compra de casas huevito en extrarradio, sin servicios, sin atlas de riesgo, sin información, sin IMEplanes, sin nada. Y ahora tenemos que gestionar cómo resolvemos esos conflictos. Entonces es complicado, de eso sí tenemos evidencia y ese modelo es el que sí sabemos que no funciona. Ahora, ya esos asentamientos humanos ahí están. ¿Cómo los vamos a atender? ¿Cómo les llevamos policía? ¿Cómo les llevamos servicios públicos? ¿Cómo hacemos espacios públicos? ¿Cómo llevamos infraestructura educativa? ¿Cómo tenemos los temas de agua? ¿Cómo llevamos transporte público? En eso estamos trabajando también, pero al mismo tiempo tenemos que voltear a ver la ciudad, los vacíos urbanos que tenemos en la ciudad y decir cómo podemos detonar vivienda social, asequible económicamente para la gente, a quienes nos toca. Nosotros estamos haciendo un trabajo para que los municipios garanticen que en los corredores de transporte, en los 18 corredores ruta empresa que ya están planteados, el beneficio de vivienda sin estacionamiento para que sea más barata esté. Guadalajara ya lo tiene en sus planes parciales, estamos trabajando con Zapopan, estamos trabajando con Tlaquepaque, estamos trabajando con Tlajomulco. Eso es lo que nos toca a nosotros como IMEPlan. Ahora tendremos que dar un paso juntos como metrópoli para que el gobierno federal voltee a ver este tema y el Infonavit, que yo veo un cambio de señal importante en el Infonavit. También le están entrando al tema de la renta de vivienda como apoyos
pues prioricen esa parte, ¿no? De otra manera no se puede. Y si no, el modelo de producción de la ciudad va a seguir siendo de esta forma. Para el experto en desarrollo urbano Román Munguía Huato, el IMEPLAN no puede funcionar mientras el gobierno solo simule su interés en un desarrollo equilibrado y democrático. Considera que el gobernador Enrique Alfaro no representa los intereses generales en el tema. Es una función que él asume más que como gobernador o representante político de la ciudadanía en general, pues está asumiendo un papel, como yo lo he dicho, de los anteriores gobernadores y presidentes municipales de Guadalajara que le precedieron, un papel de promotor inmobiliario. Y esto lo vemos en una evidente, visible corrupción urbanística, política, en donde la propiedad pública se viene transformando en propiedad privada. El caso de la demolición del registro civil para construir condominios, o el caso del gran proyecto de Iconia que usufructa terreno público. Desde aquí podemos ver entonces que la idea, el interés fundamental, esencial de este gobernador, pues no es realmente una visión de una nueva ciudad acorde a los propósitos y grandes objetivos estratégicos del Plan de Ordenamiento Territorial ni del Programa de Desarrollo Metropolitano. Está representando, lamentablemente, trágicamente, los intereses del capital inmobiliario. Y con ello quiero decir, Agustín, sí, que el capital inmobiliario es realmente el que está operando en este proceso de diseño, de crecimiento como factor de planificación de nuestra ciudad metropolitana. Entonces, si queremos hacer una valoración crítica de los 6 años a la fecha del instituto, me parece que el balance es negativo. La verdad que es negativo porque no vemos hasta el momento las contribuciones, los aportes prácticos de un instituto que debería tener un mayor peso y un papel más relevante en la gestión, en lo que ellos llaman este término muy elegante de gobernanza metropolitana. El arquitecto urbanista Luis Manuel Ochoa no es tan pesimista, pero sí considera que el IMEPLAN suele estar fuera de foco y se da vida a auténticos elefantes blancos, las agencias metropolitanas. Una cuestión que para mí me parece un gran error, que en el periodo en el que yo fui consejero ciudadano metropolitano nos tocó estar cercanos al proceso de desarmonización. Creo que, como pasa en muchas otras leyes y propuestas de ley en el Congreso, hay un desconocimiento e incapacidad técnica en el Congreso local por muchos de los temas que ya sabemos, y no es la excepción la coordinación metropolitana. Entonces, en la ley inclusive quedan consideradas, en la ley actual quedan consideradas como instancias las agencias metropolitanas, que de facto actualmente en el sistema integral de coordinación no juegan como tal ese rol. No solo no juegan ese rol, sino que es uno de los errores en la aplicación ya en el día a día. Creo que las agencias es ese elefante blanco que ha sido el resultado de estos procesos, ¿no? En un inicio pudiera ser un esquema interesante en el que es el lugar donde se reúnen los municipios para tomar decisiones sobre un tema específico, pero la realidad es que esta creación de
organismos públicos descentralizados metropolitanos se han convertido en elefantes blancos que a veces sirven simplemente para extender la nómina del gobierno del estado y de los recursos de todos los ciudadanos, ¿no? Creo que ahí hay una tarea de revisar qué instancias, qué agencias existen, y qué han hecho, quién es su director, cuáles son sus instalaciones, etcétera, ¿no? Creo que quedan mucho a deber. La principal de ellas y de las pocas que existen, pues es la Agencia Metropolitana de Seguridad, que es el tema que más preocupa a los ciudadanos. Apunta a grandes pendientes como el Atlas de Riesgos y el Programa de Desarrollo Metropolitano. Desde la publicación del PODMET no se ha publicado otro instrumento de planeación metropolitana. Desde mi opinión, las grandes pendientes son el Atlas de Riesgos Metropolitanos y el eterno Programa de Desarrollo Metropolitano, que entiendo que sigue en proceso, sigue en consulta, pero finalmente no se concretan estos instrumentos que de origen pues son los que tendría que realizar el instituto. Pero la principal objeción es que no se ha simplificado el sistema metropolitano. Por el contrario, se ha complicado. En su evaluación, Salvador Dueñas sostiene que la improvisación municipal pasa facturas al sistema metropolitano que vertebra el IMEPLAN. Esto tiene mucho que ver con la forma en que los cuerpos directivos de estos ayuntamientos son elegidos. Son siempre de forma improvisada, con base a criterios ajenos al mérito. Esta necesaria meritocracia en la determinación de aquellos funcionarios, directores de área que van a cumplir con las funciones de dirección, de coordinación, de evaluación de sus subordinados, pues está ausente. No, en lugar de esta meritocracia, insisto, pues prevalece el amiguismo, el compadrazgo, la selección de cuerpos directivos en base a pago de favores, a cualquier otro tipo de selección, menos la meritocracia, insisto. Y esto termina por permear hasta la base de los propios servidores públicos, que si bien puede haber una base sólida, con experiencia, preparada, si no son bien dirigidos, si no son controlados, evaluados, pues esta base termina por fallar o termina por diluirse en sus esfuerzos. Es por ello que, aunque se le ha dado al IMEPLAN, insisto, un enfoque de planeación urbana, incluyendo este cambio de nombre, donde ahora se incluye la gestión del desarrollo, cada municipio del área metropolitana de Guadalajara sigue planeando, sigue programando y gestionando su territorio de manera individual, descoordinada totalmente. Un municipio independiente del otro. Y pues en medio de esta crisis institucional que no ha sido corregida, a pesar de que se creó un instituto para ello, pues empiezan las ocurrencias de los gobernantes ante una desesperación evidente para cubrir por las fallas de la propia organización. La incapacidad pretende ser tapada u ocultada o disfrazada a través de ocurrencias. Por ejemplo, los planes parciales se hacen a nivel municipio, pero no se considera el espacio metropolitano con el que colindan ni la capacidad de carga de las cuencas y los espacios ecológicos en que están insertos los distritos urbanos. Lo más grave, insisto, que sería lo que le correspondería en todo caso al IMEPLAN como instancia de coordinación, no hay una relación entre estos planes parciales. Si revisas los borradores que se elaboraron en Zapopan en su momento, que insisto, nunca fueron publicados ni aprobados, y revisas los que sí se aprobaron en Guadalajara, no tiene absolutamente ninguna relación uno con otro. Pareciera que fueran territorios completamente aislados uno del otro, que vivieran en mundos diferentes. No hay ni siquiera el mismo
uso de lenguaje, colorimetría, usos de suelo, etc. Es como si los hubieran elaborado en tiempos distintos y ajenos completamente uno del otro. Si tienes, insisto, la oportunidad de revisar ambos instrumentos, no hay continuidad ni coordinación. Esto es evidente. Y esto pues es simple y llanamente porque cada municipio insiste en ir por sus propios intereses sin considerar los efectos que causa su propio desarrollo a sus pares vecinos. Lo que hace Guadalajara le afecta a Zapopan, a Tlaquepaque, a Tonalá, a Tlajomulco. Pero esto no es considerado cuando se elaboran estos instrumentos de planeación y desarrollo. Y en medio pues de todo este marco circunstancial, de una profunda crisis institucional en el que no se sabe qué hacer con la función pública para que funcione, pues insisto, nacen las ocurrencias y vemos cómo se crean y desaparecen nuevos espacios, direcciones, organismos administrativos, o incluso cómo el propio IMEPLAN llega a enfrascarse en debates innecesarios, como es ahora la propuesta que pone sobre la mesa para la elaboración de una norma técnica metropolitana para la gestión de licencias de construcción. La Plataforma de Conocimiento sobre Ciudades Sustentables del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, aplicada al área metropolitana de Guadalajara, demostraría que la segunda ciudad del país por número de habitantes no pasa la prueba de los 10 indicadores base de la sostenibilidad basados en datos oficiales. 15% de sus moradores recibe un suministro de agua potable precario e intermitente, mientras el acuífero metropolitano está sobreexplotado y contaminado. Durante 68% de los días del año, sus habitantes respiran aire que rebasa el límite normado de partículas suspendidas menores a 10 micras, PM10 y dióxido de nitrógeno por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El descontrol sobre el territorio ha hecho que la ciudad se disperse. 130% más territorio que en 1990 y solamente 65% más población. La calidad de sus edificaciones es irregular. Los reglamentos de obra apenas prevén fenómenos como sismos, deslizamientos o hundimientos. Su industria tiene relativamente controladas sus emisiones a la atmósfera, pero no ha resuelto el tema de la contaminación del agua. El consumo de energía de la ciudad depende en más de 90% de la red nacional y es poco eficiente. En el enorme crecimiento urbano de 30 años, la ciudad no ha crecido en grandes parques y tiene menos de 3 metros cuadrados de área verde por habitante. Su movilidad es una de las más complejas del país por la alta tasa de motorización, un auto por cada 2.5 habitantes, por la mala infraestructura de rodamiento y las grandes distancias a recorrer, dado que está lejos de ser una ciudad compacta y su orientación es en torno a un solo centro metropolitano que sostiene la mayor parte del empleo, aunque está parcialmente deshabitado. Su sistema de basura no es integral, depende de sitios de disposición que no cumplen normas y se dejan de recoger hasta 400 toneladas de unas 4,000 diarias. Es decir, hay un reto gigantesco en el IMEPLAN y los instrumentos metropolitanos para construir una mejor ciudad. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.